Buenas tardes, señores. Por favor, quisiera que enciendan sus cámaras para comprobar que usted está en clase. Es decir, la presencialidad es muy importante antes de empezar la clase. Son las normas que nos dan a nosotros como profesores para las clases virtuales. Debo verificar que todos estén en clase, que no solamente esté prendido el computador e ingresado al aula virtual nada más. Melanie, ¿usted está en un ambiente con COVID? ¿O solo es por precaución? Bueno, a ver. Ya, ok. ¿Alguien me puede indicar en qué número de diapositiva nos quedamos la clase pasada? Señorita Abigail, ¿me puede indicar en qué número de diapositiva nos quedamos en la clase anterior? Inge, en la diapositiva de la variación de la permeabilidad. La curva de la permeabilidad. Sí, Inge, la que va justo después de la histéresis magnética. Ok, gracias, Ya, Inge. señorita Ubillos, ¿no? Abigail es su nombre, me parece. Abigail y Ubillus es mi nombre y mi apellido. A ver, Ubillos es su apellido. Sí, Inge. Ya, muy bien, gracias. Bien, señores, entonces vamos a ver qué pasa por aquí. Ah, no, esto es un ratito, disculpen. Esto también hay que quitar de aquí, ya, ahora sí. Electricidad y magnetismo. Entonces nos quedamos de acuerdo a su colega aquí. En la permeabilidad magnética, después dijo y después me dijo la histéresis, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, entonces ya vimos la histéresis también, me parece. ¿No es cierto? Sí, nos quedamos ahí justamente ahí en histéresis. ¿En esta histéresis o en esta otra histéresis? No sé si está compartiendo los PDFs, bueno, al menos a mí no me sale las diapositivas, pero nos quedamos en la histéresis magnética, en la curva, en el ciclo de histéresis. Aquí. En la diapositiva 24, profe, nos habíamos quedado. No Wait. está compartiendo la diapositiva, se quedó en Ya está. algo de archivo, Profe, nombre, no se ve código las estudiantil. diapositivas. En la 27 dijo, ¿no? No, lo que pasa No, es en que la no se ven 24. las diapositivas. Pero ¿por qué no mira? A ver, espérese un rato, ¿ya? No está compartiendo bien, pues, profe. Sí, yo comparto. Lo que pasa es que usted es soberbio y no quiere ver, man. A ver. Pero mal. Ahí, ya se ve. Sí, Sí, ahí ya se ve. en la 24 nos quedamos. En la 24. Sí, Sí. profe. 24 aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, si usted lo dice, le voy a hacer caso. Entonces nos quedamos aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están mirando la presentación? Sí, profe. Bien. Ok, señores, habíamos empezado a ver la curva de histéresis magnética, también conocida como la curva del ciclo de histéresis. La palabra histéresis viene del griego y que significa residuo o remanencia. Esto sucede en los cuerpos
con propiedades ferromagnéticas cuando éste se somete por primera vez a la acción de un campo magnético, pero de un campo magnético alterno, es decir, producido por corrientes eléctricas alternas. ¿Ok? Entonces, como ustedes, déjenme ver si es que puedo colocar acá. Un momentito. Tengo aquí una tablita del tártaro. Un ratito. Aquí está. Esta tabla de aquí. Voy a conectarle. Espero que funcione correctamente. Ya. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Bien, entonces ahora sí. Antes de continuar, quiero hacerles una pequeña aclaración, se podría decir, ¿sí? Bien, miren, señores. La corriente eléctrica es aquella energía que nos vende a nosotros o nos proporcionan los operadores de energía eléctrica, como en este caso para la ciudad de Quito es la empresa eléctrica Quito. Y además se generan en las plantas de generación de energía como Coca-Cola Sinclair, que va a desaparecer ya, Pau Temazar y otras centrales hidroeléctricas en el país, se genera siempre energía alterna. Y esta energía es alterna porque varía entre un pico positivo y un pico negativo 60 veces por segundo, es decir, tiene una frecuencia de variación. Entonces, si nosotros, digamos, alimentamos a una bobina, ¿no es cierto?, con un voltaje alterno, circula por esos hilos conductores una corriente eléctrica, asimismo, del tipo alterno y, caramba, algo sucedió, quedó dañado esto. A ver. Ok, qué pena que se dañó, pero bueno. Entonces, les decía que circula por aquí una corriente eléctrica, asimismo, alterna, y normalmente es de tipo senoidal o sinusoidal, como quieran decir. Aquí tenemos nosotros entonces que se produce, ¿ya?, un valor máximo negativo y un valor máximo positivo. Esto aquí es un periodo. Aquí es un periodo de 360 grados o 2 pi radianes. Aquí es pi radianes o 180 grados. Y esto se produce, por ejemplo, en los 90 grados o pi sobre 2 radianes. Y este es un valor máximo. La corriente entonces que circula por la bobina es una corriente que varía de un pico máximo positivo a un pico máximo negativo, en un periodo. Pero esto, como la frecuencia de generación es de 60 ciclos por segundo,
Entonces esto sucede 60 veces en un segundo. Aquí tenemos nosotros entonces que una I máxima, ¿no es cierto? Positiva. Y aquí tenemos una I máxima, pero de sentido contrario negativo. Entonces aquí va subiendo, llega al pico máximo, baja, nuevamente pasa por cero, sigue bajando, toma un valor negativo, pasa por el máximo negativo, ¿no es cierto? Por el valor máximo negativo y sube nuevamente del valor máximo negativo hasta cero. Y eso sucede 60 veces en un segundo. Es decir, esta corriente eléctrica estará produciendo una intensidad de campo magnético, como ustedes saben, la fuerza magnetomotriz es igual a N por I, y en este caso, digamos, esta I de aquí es alterna porque es función del tiempo, ¿no es cierto?, que varía de esta manera. Entonces, esta fuerza magnetomotriz también va a producir una H que va a ser igual a N por I sobre L, que es la longitud media del núcleo magnético, y si esta I es función del tiempo, esta H de aquí también se convierte en función del tiempo y también toma este mismo sentido de variación. Aquí también llegamos nosotros a 270 grados en donde tenemos, es decir, es 2/3 de pi, o sería pi más un pi, más un medio de pi, es pi más un medio sería. Entonces, 3 medios de pi, perdón, sí, no 2/3, es 3 medios de pi. Bien, entonces es 3 medios de pi, ok, el ángulo al cual tenemos el valor máximo negativo, o el pico negativo. Entonces, H también va a variar en función de este valor de aquí, N es el número de espiras, que es constante, L también es la longitud media del núcleo, que va a ser constante. Variará asimismo en función de cómo va variando de manera alterna, ¿sí?, la corriente eléctrica, a la cual estamos aplicando, digamos, a una bobina. Bien. Con esto entonces, pues, regresamos y vamos a seguir con nuestra presentación. Entonces, miren, nosotros ahora ya sabemos cómo va variando esta intensidad de campo magnético H. Va variando en función de la corriente eléctrica que aplicamos aquí a esta espira que está colocada en este núcleo de material ferromagnético y que por primera vez le estamos nosotros aplicando o colocando dentro de la acción de un campo magnético, pero alterno, ¿sí? Ahora bien, bien, entonces, al principio, pues, la corriente eléctrica sube, perdón. Entonces, como les decía, pues, según va variando la corriente eléctrica, empieza desde cero, el campo magnético o la intensidad de campo magnético también empieza desde cero, sigue subiendo de forma lineal hasta que llega a la zona de saturación, llega a su pico máximo, el HM también, de las fórmulas que les expliqué anteriormente, aquí está, ya, en la tableta, ¿no es cierto? Cuando dejamos en blanco la pantalla y llega al pico máximo. En el pico máximo, entonces, la corriente o la intensidad de campo magnético empieza también a bajar hasta cero, desde un pico máximo. Entonces, esta HM regresa y va bajando por aquí hasta que llega a cero. Pero la inducción magnética que se induce en el núcleo magnético también va bajando, porque llega hasta un B máximo con un H máximo, pero yo voy disminuyendo esto, entonces va disminuyendo la inducción magnética. Pero, oh sorpresa, que ya tenemos que la intensidad de campo magnético está en cero, porque
voy regresando y paso por cero, pero resulta que en el cuerpo queda magnetizado. No, la inducción magnética no se hace cero. Resulta que entonces queda con un valor de inducción magnética que se conoce como magnetismo remanente. A este se le conoce como intensidad de campo o densidad, inducción de campo remanente, ¿sí? Y en este estado, el estado del material, en ausencia de la intensidad de campo magnético, entonces queda almacenado un valor o queda imantado, como se dice vulgarmente. Entonces tenemos que el cuerpo, ahorita este cuerpo magnético, este núcleo, queda con un valor conocido como magnetismo remanente o inducción magnética remanente. Y así se queda. Si es que ya no seguiría aplicando el ciclo negativo, ¿no es cierto? O el semiciclo negativo, ahí se queda. Pero ahora empiezo entonces yo a alimentar con la parte negativa, con el ciclo negativo. Entonces, ahí sí, con el ciclo negativo de aquí, entonces va bajando el valor del magnetismo remanente hasta que a un determinado valor de esta intensidad de campo resulta que la inducción magnética B sub R ahí se hace cero. Pero para que este magnetismo remanente o esta inducción magnética remanente se haga otra vez cero dentro del núcleo magnético, he tenido que aplicar yo una intensidad de campo magnético igual a HC. Este valor de intensidad de campo magnético que he necesitado yo para eliminar o anular la inducción magnética remanente se le conoce con el nombre de campo magnético coercitivo o intensidad de campo magnético coercitivo. Si ven que ahora es un valor negativo, pero ¿no es cierto?, en sentido contrario a la intensidad que yo apliqué antes. Entonces aquí ya nuevamente tiene un valor cero su inducción magnética. Pero para hacerle cero este magnetismo remanente, he tenido que aplicar un campo magnético coercitivo denominado H sub C. Ahora sigo aplicando una intensidad de campo magnética, pero ya saben que es de signo contrario, ¿no es cierto? Porque estoy en la parte del semiciclo negativo hasta que llega a su punto de negativo máximo, en donde nuevamente se satura el núcleo, pero con una inducción magnética de sentido contrario, menos B sub M. Entonces llega aquí, luego empiezan a subir en cambio, porque este está abajo, es en su valor máximo negativo, sube, hasta que la intensidad de campo magnético de sentido contrario se hace cero, pero oh sorpresa, nuevamente queda el núcleo cargado con un magnetismo remanente de signo contrario. Entonces, para eliminar esta inducción magnética remanente, aplico una intensidad de campo ahora en sentido positivo, porque sigo con el nuevo semiciclo que llega a un pico máximo positivo. Entonces, asimismo, para eliminar esta inducción magnética remanente de signo contrario, he tenido que aplicar una intensidad de campo magnético positiva, en este caso, hasta que ahora sí se hace cero. Pero sigue bajando hasta que llega a su pico, en este caso subiendo, ¿no es cierto? Porque aquí ya llegó al cero. Nuevamente sigue subiendo hasta su nuevo pico positivo y nuevamente se satura. Y esto sucede en un ciclo. Por eso se llama ciclo de histéresis, en donde va variando, digamos, cuando varía la intensidad de campo magnético, también tengo valores variables de inducción magnética, pero ahora que como son campos magnéticos alternos, van cambiando sus valores de magnetización entre positivo y negativo, formándose esta curva de aquí, conocido como la curva del ciclo de histéresis magnética. Y esto sucede 60 veces por segundo, dependiendo de la frecuencia, de la energía con la cual estoy aplicando yo a la bobina de este circuito magnético.
Entonces, eso es lo que sucede. Esta curva de magnetización es de una sustancia ferromagnética cuando ésta está sometida a intensidades de campo magnético alternos, producidas por circulación de corriente alterna en la bobina de este circuito. Eso es la curva de histéresis. Ahora, esta curva de histéresis magnética obviamente pues trae pérdidas consigo en el núcleo magnético, calentamiento del núcleo, etcétera, etcétera. Esta curva de aquí, como ven, fíjense, es muy parecida, solo que esta es más gorda que la curva del ciclo de histéresis anterior. Pero este es lo mismo, sino que aquí yo en realidad haría que se elimine esto de aquí, pero es importante porque aquí, en cambio, vuelvo a explicar lo que ya les expliqué. El material magnético, pues, está por primera vez colocado bajo la acción de un campo magnético alterno que llega hasta un valor H positivo máximo. Luego empieza a bajar en su ciclo hasta que pasa por cero, pero aquí ya queda con una inducción remanente, con inducción magnética remanente. Cuando la intensidad pasa por cero, esta ya no se hace cero, ¿no es cierto? Luego, pues, para eliminar esta inducción magnética remanente V sub R, necesito aplicar una intensidad de campo magnético de signo contrario a la anterior, hasta que en el punto C ya la inducción magnética remanente se hace cero. Pero aquí sigo aplicando yo una intensidad de campo negativa hasta que nuevamente llega al punto D, y en el punto D nuevamente se satura. Este es en el punto máximo negativo, empieza a subir hacia cero, ¿no es cierto? Hacia la intensidad de campo negativa, ya se hace cero, pero otra vez no se hace cero, queda con una inducción magnética remanente V sub R, pero negativa, en sentido contrario. Para eliminar esta inducción magnética remanente, necesito aplicar un campo de intensidad de campo magnético coercitiva de un determinado valor, que es HC aquí, para eliminar esta inducción magnética remanente de sentido contrario hasta llegar al punto F. Y sigo ya aplicando. Como ustedes ven, ya nunca va a regresar por la primera curva de magnetización. Esto es la curva del ciclo de histéresis, la inducción magnética remanente es con la que queda imantada o almacenada en este cuerpo o en este material ferromagnético. Para bajarle esta cero necesito aplicar una intensidad de campo magnético coercitivo de signo contrario al que está cargado, y tanto para el un lado como para el otro lado. Entonces aquí viene una explicación en palabras, escrito aquí, lo que yo les expliqué está aquí por escrito. Dice, y pongan mucha atención, vayan analizando la gráfica, dice que en el punto cero la sustancia no ha sido magnetizada nunca y en consecuencia la inducción magnética es nula o cero. En el tramo desde O hasta A se va aumentando la intensidad de campo H, ¿sí? Con lo que se consiguen valores crecientes de la inducción magnética, que es B, hasta llegar a la saturación. Punto. Ahora, en el tramo desde A hasta B, se va reduciendo la intensidad de campo magnético H en la bobina hasta que se hace cero, ¿sí? En el punto B ya se ha anulado la intensidad de campo. Sin embargo, la sustancia manifiesta un cierto magnetismo llamado magnetismo remanente o inducción magnética remanente, que es el B sub R. Para eliminar esto, necesito aplicar una intensidad de campo magnético de signo contrario, conocido como intensidad de campo magnético coercitivo, que va a anular hasta a esta inducción de campo remanente. Bien. Me regresé. Ok. Entonces, ahora me toca ver de B a C. Como les dije, en este tramo se invierte el sentido de la intensidad de campo magnético. Esto se consigue invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica, pues que bueno, en el semiciclo negativo ya se invierte, pues no es cierto, que alimenta la bobina de la prueba o del ensayo.
En el punto C ya se ha conseguido eliminar por completo el magnetismo remanente del material, pero para esto he tenido que aplicar una intensidad de campo H sub C, conocida como intensidad de campo magnético coercitivo. Desde el punto de C a D, ¿sí?, se sigue aplicando una intensidad de campo magnética de sentido contrario, con lo que se consiguen niveles de inducción negativos hasta alcanzar la saturación. Desde los tramos desde D hasta E, desde E hasta F y desde F hasta A, completa el ciclo magnético de la histéresis. La curva, como ven, ya nunca más vuelve a pasar por cero debido a esta curva conocida como ciclo de histéresis. ¿Qué pasó con esto? A ver. Ya, entonces, sigamos. Bien, seguimos hablando un poco sobre esta, digamos, curva de ciclo de histéresis. Bien, ya sabemos pues que un momento, por favor. Bien, sigamos. Entonces, como ven, aquí se queda almacenado un magnetismo remanente, estado, digamos, del material en ausencia de un campo magnético, porque tiene características ferromagnéticas. Para eliminar esto, nuevamente repito, necesito una intensidad de campo magnético conocido como campo magnético coercitivo, que es igual a HC y sirve para eliminar el magnetismo remanente B sub R. Lo mismo pasa en el caso del ciclo negativo, del semiciclo negativo. Pero bien, esta curva de histéresis causa pérdidas. Estas pérdidas se originan en los materiales ferromagnéticos debido a esta histéresis, pero estas son proporcionales al área del ciclo magnético, es decir, al área entre estas dos curvas de acá. Sí, mientras más ancho es el campo magnético coercitivo que necesito para anular, más amplia será esta área y por lo tanto las pérdidas serán mayores. Si el campo magnético remanente que queda almacenado, digamos, en este material es mayor, es más grande, también la curva crece, ¿sí? Y entonces las pérdidas serán mayores. Pero mientras más flaquita sea esta curva, ¿no es cierto?, más delgadita, entonces aquí, digamos, el campo magnético coercitivo es menor que el que necesito para eliminar este magnetismo remanente o inducción magnética remanente, por lo que las pérdidas van a ser menores. Entonces, repitiendo esto de aquí, las pérdidas que se originan en los materiales ferromagnéticos debido a la histéresis magnética son proporcionales al área del ciclo, de la curva. Si nos fijamos en el ciclo, esta área aumenta en gran manera cuando el campo coercitivo HC es más grande. Mientras mayor sea un campo coercitivo que necesite para eliminar la inducción magnética remanente del material, entonces más grande va a ser la pérdida. Cuanto más, entonces,
Por esta razón dice, cuando se eligen materiales ferromagnéticos para la construcción de aparatos o de que van a funcionar con corriente alterna, se procura que estos materiales tengan un campo magnético coercitivo lo más pequeño posible, para que esta área sea más pequeña y las pérdidas sean menores. Ahora bien, las pérdidas también por histéresis en los materiales sometidos a campos producidos por corrientes alternas, es decir, a campos magnéticos alternos, ¿no es cierto?, son mayores mientras mayor es la frecuencia con la que varían. Es decir, aquí esto varían, como les dije, 60 veces por segundo, pero ¿qué pasa si esta es una corriente o una señal que está variando 1000 veces por segundo? 1000 veces por segundo se va a producir esta curva de histéresis y por lo tanto, entonces habrán más ciclos de histéresis y a mayor ciclos de histéresis por segundo, mayor será la pérdida y el calentamiento del material va a ser mayor. Por eso dice aquí más calor se producirá. Básicamente esto estamos explicado para lo de la histéresis. Ahora bien, quiero que pongan mucha atención aquí. Estas son las pérdidas por histéresis. Nosotros tenemos un flujo, un material magnético en el cual está colocada una bobina, ¿no es cierto? En su parte, si estoy viendo de frente en la parte izquierda, estoy alimentando con una fuente de voltaje alterna porque es función del tiempo, es UDT. La corriente va circulará de un potencial menor a un potencial mayor. Entonces, por ejemplo, aquí viene y está circulando una corriente que también va a ser función del tiempo y circulará a través de estas espiras de la bobina. Se tiene que esta bobina tiene de N espiras y como es construida de materiales como cobre, aluminio, estas bobinas tienen una resistencia interna, aunque, digamos, sea pequeña, pero la tienen. Entonces, bien, esta de aquí va a ser la longitud media de este toroide, que es el núcleo magnético. Esta es la sección transversal. Si yo corto este toroide, un toroide es como una dona, ¿no es cierto? Si yo corto, entonces me queda esta sección S. Hasta ahí el análisis para hacer, digamos, la siguiente comparación, se podría decir. Ahora bien, el voltaje aquí, este es un circuito magnético en definitiva. El voltaje UDT, aunque no pongo UDT aquí, va a ser igual a la resistencia, es la caída de tensión que yo tengo en esta bobina, por la resistencia de la bobina, por la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces dice que va a ser igual a, digamos, a R por I. Esa es ley de Ohm. Y aquí también yo tengo que en la bobina, por la parte reactiva, esto va a depender, digamos, de N que es el número de espiras, por la derivada de la fuerza magnetomotriz en el tiempo. Ahora bien, la potencia, en cambio, yo sé que es igual al voltaje por la corriente. La potencia en la bobina, debido a su resistencia, es la pérdida por el efecto Joule, por calentamiento, entonces será a R por I al cuadrado. ¿Por qué? Porque B es igual a R por I. Entonces, este U de acá, este voltaje de aquí, que cae aquí, es igual entonces a R por I. Bien. Más N, que es el número de vueltas por la derivada de F con respecto a T, y asimismo multiplicado por la corriente, porque esto es voltaje para mí. Bien. Aquí entonces continuamos con esta formulita. Sigo manteniendo aquí R por I, ya esto no puedo cambiar, pero yo sí sé que esta derivada de la fuerza magnetomotriz con respecto al tiempo es igual a H, digamos, sobre L, ¿no es cierto? Bueno, digamos, entonces es H por L y por la derivada de S por B sobre DT. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Permítame entonces, a ver, voy a solicitar, ¿qué pasó? Pues aquí. Voy a ver esto como pluma. Entonces,
esto de aquí es la ley de Ohm. Sé que voltaje que cae en la resistencia es igual a R por I. Y esta resistencia, como ven, es variable en el tiempo. Esto de aquí, este es el voltaje en la resistencia. Esto es como que yo tuviera un circuito eléctrico en serie, ¿no? Entonces, el voltaje en el inductor es igual al número de espiras por la derivada de la fuerza magnetomotriz en el tiempo. Así se comportan estos de aquí. Pero esta F de aquí, esta fuerza magnetomotriz, yo sé que es igual a N por I, ¿no es cierto? También nosotros dijimos que H era igual a F sobre L. Esta L de aquí, la longitud. Entonces, si yo digo que H por L, este paso al otro lado, es igual a N por I, entonces lo que estoy haciendo yo de aquí simplemente estoy diciendo, aquí estoy dejando I, este N de acá, pero también va a depender de B, en donde H es igual a B, es a B por S. A B por S, no es igual a B por S. A ver, mu era igual a B sobre H. H por esto de acá. Ya. Bueno, que borremos esto de aquí porque más bien estamos llenando estas cosas que no debemos. No, bueno, estoy poniendo en función de N por I y de H por L. Ahora bien, esto, ¿qué es esto? Pluma, no, este es, ya. Entonces aquí miren, queda digamos, B sobre, esto es igual al flujo magnético, B es igual al flujo magnético sobre phi, sobre S, perdón, o sea, y estoy aquí haciendo solamente un reemplazo. S sale afuera, que es constante, L también es una constante, y H es la intensidad de campo magnético. Todavía no estoy reemplazando este valor, pero sí queda esto en función de, por la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Ahora bien, la energía es igual, la energía W, digamos que es igual a la integral de la potencia. Por lo tanto, esta O de aquí no es una O, es integral. Eso es lo que más me da un poco de que ustedes pongan atención. Estoy solicitando que pongan atención con esto porque esto no es O'. Caramba. A ver, ya. Esto simplemente es integral. Esto es integral. Esto es la integral. Es la integral y es la integral. Ya. Entonces, la energía, ya sea almacenada o energía emitida a través de calor, ¿no es cierto? O perdida, es igual a la integral de la potencia en el tiempo. ¿Sí? Y esto, como hemos dicho, que es igual a estos valores de aquí, entonces es igual a R por I al cuadrado por DT. Este R es un valor constante, podría salir afuera. Sería R por la integral de I al cuadrado en función del tiempo. Esta S por L, como ven aquí, es esta S de aquí, esta de aquí, esta ¿cómo se dice? Sección transversal por toda la longitud de aquí, esta L de aquí, por la integral que ya vimos de aquí, que es H por la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Esto sigue manteniéndose como la integral, pero este S, que es el valor de esta sección transversal por la longitud media total de este toroide, se convierte en el volumen, en un volumen del material ferromagnético. Por eso es que es del núcleo, que es Fe del hierro. Entonces, y aquí nos quedaría, pues entonces, por la integral, ¿no es cierto?, de H por la derivada de B. Este dt ya se eliminó.
¿Por qué? Porque si yo integro esto es con respecto a T. Entonces, si yo le pongo dt también aquí, este se va con este. Por eso queda H por la derivada de la inducción magnética. Bien, a esta partecita de aquí se le conoce como las pérdidas por el efecto Joule por calentamiento debido a la resistencia del conductor de la bobina. Y a esta energía perdida resulta que es proporcional al área del ciclo de histéresis, y el área del ciclo de histéresis está dada por la integral de H con respecto a la densidad magnética por D de B. Esta me da el área de la curva del ciclo de histéresis. Y este volumen de aquí es el volumen físico del núcleo magnético. Entonces, esta fórmula es importante para saber las pérdidas. Esto de aquí va a quedar, digamos, en el video, pero yo tengo que borrar porque aquí esto me sirve para otras presentaciones. No puedo dejar estos escritos aquí. Esto simplemente es para explicarles a ustedes, porque muchos me dicen que no entienden, que nunca han visto física y este tipo de cosas. Esto sí de aquí tengo que cambiar esta O, no es esta O de aquí, sino aquí es integral, porque esto es la energía. Sigamos. Entonces, haciendo un resumen, resulta que las pérdidas por histéresis son proporcionales al volumen del material, es decir, al volumen del núcleo magnético, y al área del ciclo de histéresis, de la curva del ciclo de histéresis magnética. Ahora, estas pérdidas por histéresis varían con la frecuencia. Si la frecuencia es mayor, mayor será el número de ciclos de histéresis por unidad de tiempo. Por lo tanto, estas pérdidas por histéresis van a aumentar, porque aquí es K por la frecuencia, por la densidad de campo magnético elevado al cuadrado, de la inducción magnética, perdón, elevado al cuadrado, y las unidades de medidas en vatios sobre kilogramo. Esto es la pérdida por histéresis, en donde este K es un valor propio, es una constante de cada material. Ahora bien, estas pérdidas por histéresis también aumentan o varían con la inducción magnética máxima, es decir, con B sub M. Mientras mayor es B sub M, la inducción magnética, ¿sí? Es decir, que en la curva esta de aquí, que en esta curva este M es mayor, entonces simplemente este B sub R, cuando me regrese, pasará más acá arriba. Y entonces, de aquí para bajar todo esto voy a necesitar un campo coercitivo mayor. Por lo tanto, el área de esta curva de histéresis va a aumentar. Ya, a eso se refiere. Entonces, cuanto mayor es el valor de B sub M, mayor será el ciclo de histéresis y por lo tanto varía con el valor de B sub M de la inducción magnética elevado al cuadrado. Esto es un pequeño análisis un pequeño resumen de cómo varían las pérdidas debido a la curva de histéresis. Bien, señores, hasta aquí la parte teórica está muy bien. Vamos a seguir viendo un poco más. De aquí en adelante, todo lo que veamos desde esta diapositiva van a ser un poco de fórmulas para poder resolver los circuitos magnéticos y unas pequeñas, ¿cómo se puede decir? Pues definiciones básicas de los fenómenos magnéticos y de algunas leyes que van a ser necesarios para que, en realidad, estas leyes sí han de saber ustedes porque se ven física. Entonces, empecemos con esto de aquí. En un circuito magnético, ¿no es cierto? Es aquel por donde se establecen líneas de campo magnético. Para determinar entonces la fuerza magnetomotriz que debe aportar una bobina a un circuito magnético, para conseguir un determinado nivel de inducción magnética, o sea, es de B, se utiliza la siguiente expresión.
La intensidad de campo magnético nosotros sabemos que es igual a la fuerza magnetomotriz dividido para la distancia media del núcleo magnético, ¿no es cierto? Y que es la distancia por donde deben circular las líneas de flujo magnético. Si nosotros despejamos esta L de aquí y le pasamos al otro lado, como aquí está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, ¿no es cierto? Entonces me queda H por L, intensidad de campo magnético por longitud media, y aquí es N por I. N por I, sabemos que N es número de espiras, I es la corriente que circula a través de esta bobina. Entonces, N por I, sabemos que es la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz no ha sido solo igual a N por I, sino también es igual a H por L. Entonces, ya tenemos dos fórmulas con las cuales podemos jugar y sacar algunas cosas interesantes y podemos resolver algunos circuitos magnéticos. Bien, veamos un poco lo que son los electroimanes. Un electroimán se basa en un núcleo de hierro rodeado por una bobina, como ustedes pueden ver aquí. Ay, perdón. Ah, caramba. Ya. Bien, entonces un electroimán se basa en un núcleo de hierro, se refieren a este núcleo de hierro, ¿no es cierto? Rodeado por una bobina, esta es la bobina que rodea aquí en el lado, digamos, izquierdo, si es que yo estoy viendo de frente, ¿no es cierto? A esta se le llama columna, porque es una columna del núcleo magnético en la columna del lado izquierdo. Ahí está colocada la bobina. Entonces, un electroimán se basa en un núcleo de hierro magnético de material con características magnéticas rodeado por una bobina que se imanta a voluntad, es decir, que luego que produzca un campo magnético a voluntad. ¿Por qué a voluntad? Porque si mi voluntad es de que yo presiono este switch y cierro el circuito, ahí recién circula una corriente por la bobina y al circular una corriente entonces se establecen unas líneas de campo magnético que dependiendo, digamos, de qué tan densas seas, las líneas de flujo magnético las mido en Webers, ¿no es cierto? Y es igual a phi, pero si le divido para el área, esta que es el área perpendicular por donde van a salir estas líneas de flujo magnético y van a entrar por aquí, por esta área también, entonces se convierte en inducción magnética. Bien. Entonces, por eso dice que se imanta a voluntad cuando hacemos circular una corriente eléctrica por su bobina y se desimanta también o deja de producir líneas de campo magnético, de fuerza de campo magnético, en el momento que interrumpimos la circulación de esta corriente. A esto se le conoce como un núcleo de hierro dulce y en este caso, como pueden ver, es macizo. Esta se le conoce como una armadura móvil. Y este es un resorte o un muelle que lo que hace es jalar a esta armadura móvil para que venga a su posición normal. La posición normal de esta armadura móvil es separada de este núcleo magnético. Sí, cuando circula una corriente y se produce un campo magnético aquí, a través de la circulación de las líneas de campo magnético, ¿no es cierto?, de este flujo, entonces se produce una fuerza de atracción, porque este material tiene propiedades ferromagnéticas también. Entonces, bien, cuando abro aquí este switch o este interruptor, deja de circular corriente y ya no se producen líneas de campo magnético que no se establecen, entonces ya no hay una fuerza de atracción. Pero como esta parte móvil y estos tienen propiedades ferromagnéticas, puede ser que se queden pegadas por el magnetismo remanente, ¿no es cierto? Entonces existe este muelle o resorte mecánico que le hace una fuerza y le separa del núcleo de hierro dulce a la armadura. Bien, esa es la explicación. Como ven, pues aquí lo que se produce es un campo magnético de valor constante, porque esta de aquí es una batería, ¿no es cierto? Porque tiene, si ven, este es el positivo, aquí el más gordito es negativo, tienen algunas celdas, entonces esto es una batería y la batería
produce un voltaje continuo y fijo, y también eso da lugar a que circule una corriente continua a través de las bobinas, perdón, de las espiras de esta bobina. Bien, entonces, la fuerza con la que atrae un electroimán, en este caso este electroimán de aquí, a una pieza de hierro móvil conocida como armadura móvil, y esta fuerza se hace a través de este entrehierro, porque ven aquí no hay nada, es un entrehierro, está aire aquí. Se puede determinar con la ayuda de la siguiente fórmula. Quiero aclararles que esta fórmula de aquí es una fórmula sacada de laboratorio, es una forma más bien, y sobre todo de la experiencia y de la vivencia de muchas personas, pero se le conoce como una fórmula empírica. Entonces resulta que esta fuerza de atracción F es igual a un valor de 40,000 multiplicado por la inducción magnética B elevado al cuadrado y multiplicado por la superficie de contacto entre el núcleo móvil y el hierro móvil. Las superficies de contacto son esta superficie de aquí, como ven, pero no se olviden que también aquí hay otra. Entonces son dos, y si es que estos tienen las mismas dimensiones, entonces son esta superficie multiplicado por 2. Esa es la superficie de contacto. Donde entonces en esta ecuación, F es la fuerza de atracción y se mide en kilopondios, ¿sí? En kilolibras, fuerza. B, ya sabemos que es la inducción magnética en el núcleo de hierro y se mide en teslas. Y S, pues, es la superficie del contacto entre el núcleo de hierro y la armadura móvil, y esto se da en metros cuadrados, porque es una superficie de contacto. Bien, existen varios tipos de electroimanes, como este electroimán de armadura móvil, que en España se le conoce como electroimán de culata, así le dicen, pero en realidad el nombre técnico y más bonito yo le diría de armadura móvil, que ya saben pues que tiene un resorte aquí adicional para cuando no haya ya un campo magnético que ejerza una fuerza, no se quede pegado esta armadura móvil acá y le regrese a su posición normal. Este, en cambio, es un electroimán de hierro de núcleo móvil. Estas son la bobina, aquí está. Este es el núcleo móvil, ¿sí? Y este es el muelle de retorno. Entonces, cuando hay una circulación, lo que hace es que este núcleo móvil sube hacia arriba, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Y cuando no hay líneas de campo magnético, entonces este es bajado a su posición normal. Bien. Existen muchas aplicaciones de los electroimanes. Una de estas son, digamos, como frenos magnéticos. Estos se aplican sobre todo en ascensores, en montacargas que utilizan corriente continua, en grúas. ¿Cómo es que funciona? Esto es como en las zapatas de los carros, ¿no? Las zapatas de frenado normalmente se abren estas, está abierto aquí, ¿no? Y entonces cuando se abren mediante un electroimán cuando existe una situación normal, es decir, está alimentada la bobina, entonces está normalmente, más bien dicho, funcionando porque esas zapatas están abiertas. El momento en que existe una falla de energía eléctrica, la bobina deja de recibir alimentación y entonces no hay un flujo magnético que le mantenga abierto eso, y entonces eso se cierra y actúa como mordaza sobre estos discos de aquí, frenando el aparato. Eso es lo que sucede. Entonces las zapatas de frenado se abren mediante un electroimán cuando existe una situación normal de energía, es decir, cuando hay tensión en la red. Si por alguna causa, pues por una avería desaparece el suministro de energía, las zapatas se cierran, son estas dos de aquí, ¿no es cierto? Las zapatas se cierran sobre esta superficie de estos discos de tambor, con lo que el sistema frena
e impiden la caída al vacío del vagón que sostiene a los pasajeros en un ascensor. Así es como funciona. Bien. Otra aplicación muy importante es el uso en electroválvulas. Aquí la válvula lo que hace es abrir o cerrar. ¿Dónde estoy? Aquí. El circuito hidráulico o neumático, porque puede por aquí, por esta tubería que es de cobre, como pueden ver, puede estar circulando un fluido o también puede ser una tubería de presión, de aire comprimido. Entonces, pero esta electroválvula, cuando, por ejemplo, existe circulación de corriente por la bobina, lo que hace es este electroimán sube y por lo tanto arrastrando aquí una válvula, ¿no es cierto?, que viene a abrirse y deja circular el fluido o en su defecto circular el aire comprimido. Pero si yo dejo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de alimentar a la bobina, entonces este electroimán, ¿no es cierto?, que es cilíndrico, baja y al bajar, entonces hace que se cierre con algún dispositivo el paso a través de esta tubería con el correspondiente, digamos, frenado de la circulación. No le frena, sino la interrupción de circulación, ya sea del fluido o del aire comprimido. Eso es cómo funcionan las electroválvulas. Estas son de gran importancia, sobre todo para ustedes que van a ser ingenieros mecánicos. Tienen que entender esto de válvulas, de fluidos, de tuberías para transporte de algunos fluidos, que puede ser gasolina, que puede ser aceite, podría ser algún otro líquido, qué sé yo, agua, podría ser petróleo. Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo funcionan este tipo de válvulas. Siguiente. Otra aplicación es el timbre ese del que hay en las casas antiguas, que suenan durísimo a través de estas campanitas. Entonces, lo que proporcionan es una señal acústica, ¿sí? Los timbres se utilizan para producir una señal acústica, una señal que uno puede escuchar. Estas dos bobinitas de aquí, como al ser alimentadas por una corriente alterna, lo que hacen es vibrar, ¿no es cierto? Porque cambian el sentido aquí y este botoncito es el que pega contra esta campanilla. Más o menos así funciona. Los sistemas, también se utiliza esto, pues esto es un timbrecito, ¿no? Que como es alterno aquí el campo magnético, entonces está abre y cierra con la correspondiente señal acústica al pegar ¿cómo se puede decir? Esta esferita contra la campanilla. También se utiliza muchísimo en la minería, ya que se utilizan sistemas que sirven para separar los materiales magnéticos, ¿sí? Se utilizan, por ejemplo, para separar acero y hierro del carbón, porque no es que en una mina de hierro o se encuentre el acero, todo viene ya limpiecito, no, esto viene con impurezas, viene con materiales mezclados con carbón y otros elementos más que están juntos en las profundidades, digamos, de la superficie terrestre. Piedras o minerales justo vienen con carbón, con piedras, minerales, entonces al pasarles por una banda y aplicar un campo magnético se van quedando las partes metálicas, ¿no es cierto? Y va pasando en la banda todos los materiales que no tienen propiedades ferromagnéticas como las rocas, el carbón, las piedras y otros minerales. Así es como esto se utiliza para separar los residuos del acero, por ejemplo, de la arena de moldeo. No sé si ustedes pues ya han pasado por el laboratorio de fundición, saben muy bien que los moldes se hacen en arena. Entonces se hace una fundición de alguna pieza que se necesite
pero quedan bastantes residuos de metal ya cuando agarra ya su forma, cuando ya se enfría, y eso hay que separar de la arena, del molde de arena, porque se hacen moldes de arena, y también las virutas, y no dejamos que se pierda el metal, sino solamente se separa eso de la arena y podemos volver a seguir fundiendo y seguir teniendo otras piezas adicionales. Entonces también sirven, como dice aquí, para separar las virutas y las limaduras en los talleres mecánicos, etcétera, etcétera. Pero también sirve en el laboratorio de materiales para, hay algunos tipos de pruebas, las pruebas electromagnéticas, las pruebas, digamos, de tinta, las pruebas, los rayos X que se toman para ver si el material no tiene huecos adentro o no tiene alguna resquebrajadura para poder ver si efectivamente esas partes, ese material va a servir por largo tiempo y no vaya a sufrir una falla. Entonces ahí también los campos magnéticos se utilizan pues para hacer pruebas no destructivas en los laboratorios de materiales. Bien. Es bastante utilizado también en los contactores y relés. Los contactores y relés, como ustedes saben, es muy utilizado para el control de máquinas. Máquinas eléctricas, o sea, para el encendido, apagado. Esta es una bobina, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver. Entonces, esta es una bobina que está internamente dentro de un relé. El esquema eléctrico de la bobina es este. El NC dice que es un contactor, un contacto no cerrado, es un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, los relés y contactores, el contactor nosotros podríamos definir como un interruptor múltiple, es un interruptor múltiple como ustedes ven, de 1, 2 y 3 terminales, ¿no es cierto?, de múltiples contactos que se pueden accionar a distancia. Entonces, esto puede estar a 10 metros o en otra parte, ¿no es cierto? Yo lo único que hago es aquí, cierro este interruptor, existe una circulación de energía o de corriente a través de esta bobina, creándose un campo magnético, ¿no es cierto? Al crearse un campo magnético, hace este núcleo de hierro dulce, este imán, este electroimán, hace una fuerza de atracción que atrae a esta armadura móvil, a esta pieza móvil, ¿no es cierto? Y entonces, al atraerle, como esto es fijo, ¿no es cierto?, hace que estos contactos se cierren y entonces exista circulación de corriente por aquí, por estas líneas, por estas 3 líneas, porque es la fase RST o L1, L2, L3, entonces permitiendo que circule una corriente aquí y arranque y funcione este motor trifásico. Esto es un contactor accionando un motor eléctrico trifásico. Como pueden ver aquí, miren, estas son simplemente fusibles, ¿sí? Un momentito, por favor, no sé quién me está llamando. Bien, no ha sido nadie. Entonces, siguiendo con la explicación, estos de aquí son fusibles. Estos se utilizan por seguridad. Esto lo que hacen es proteger al motor o a los circuitos eléctricos de posibles cortocircuitos, porque los materiales con los que están hechos los hilos de los fusibles, los filamentos, solamente están calculados para que pase una determinada cantidad de corriente. Pero estos hilos conductores de acá pasan valores mucho más grandes de corriente, pudiendo quemar el motor. Entonces, esto digamos, al circular una corriente, si por aquí debe circular 20 amperios, pero de pronto empieza a circular 40 amperios, estos se queman inmediatamente, ¿sí? Se funden y entonces ya no hay circulación de corriente.
Estas otras protecciones de acá son térmicos. Son hechos de bimetálicos, sendas de bimetálicos que lo que hacen es funcionan con el calor. Si se calientan demasiado, estos se abren. Porque el momento que se calientan mucho, resulta que pueden estar circulando valores de corriente mayores a los que deberían circular, porque esto es calculado. A lo mejor no funcionan los fusibles, pero el tiempo muy prolongado de mayor corriente que la necesaria puede producir graves daños al motor, y un motor normalmente es caro, un motor grande, ¿no? Entonces, esto es más o menos las aplicaciones que tienen los electroimanes. Aquí vienen ciertos conceptos básicos, que incluso yo podría saltarme estos conceptos de aquí, porque supuestamente ustedes ya saben, pero lo voy a explicar brevemente, porque esto es física. Entonces vamos a ver los conceptos básicos de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética pues se refiere a la producción de electricidad debida a la acción magnética. Electromagnética, inducción. ¿Sí? Al moverse un hilo conductor, como esta bobina de aquí, ¿no es cierto?, a través o en el seno de un campo magnético, como en este de aquí, que es un campo magnético permanente, ¿no es cierto? Entonces, se produce una fuerza electromotriz que se mide en voltios. Es como una tensión eléctrica que se muestra. Entonces, ¿cómo yo sé que se produce una fuerza electromotriz aquí? Se inducen en estos hilos conductores, en esta bobina, porque aquí yo puedo medir con un voltímetro. La verdad, su escala es en milivoltios, pero puedo medir, y ustedes vean, va de 0 hasta 30 milivoltios. Entonces, cuando una bobina o un hilo conductor se mueve en el seno de un campo magnético, se produce una fuerza electromotriz o se induce o un voltaje o fuerza electromotriz que podemos nosotros medir esta tensión eléctrica que se produce en estos conductores utilizando este milivoltímetro. Entonces, en esta figura lo que tenemos es que al mover un conductor en el seno de un campo magnético de este imán, se genera una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. En esta partecita de aquí, digamos, es una dínamo elemental o un generador de corriente continua. Esto es lo básico para entender cómo funciona un generador de corriente continua. Dice, para la producción de corriente continua, pues utilizamos lo que se conoce como el generador de corriente continua o dínamo. Entonces, ¿qué es esto? Este es un campo magnético, ¿no es cierto? Un campo magnético producido por un imán permanente, pero si yo le meto dentro de este campo magnético a una espira, ¿no es cierto? Y le hago girar, entonces se produce una fuerza electromotriz en estos terminales de acá, en los terminales de la bobina. Y yo puedo obtener esto, porque esto está sobre un eje para que gire, ¿no es cierto?, a través del contacto con unas escobillas. Estas escobillas están hechas de grafito enriquecido en su interior con cobre de gran calidad, ¿sí? Y entonces hago contacto en estas que se conocen como delgas, en estas partecitas son delgas. Sí, entonces, y obviamente las delgas no tienen un contacto físico aquí, simplemente esto de aquí es un material aislante, no pueden hacer contacto físico, y esto solo va girando. Al girar este de aquí, fíjense que este es el polo negativo viene aquí hacia abajo y el positivo viene hacia arriba, porque esto va girando. Igual yo voy, digamos, obteniendo de aquí siempre, digamos, un voltaje entre estos terminales, porque estoy generando para producir corriente continua. No, a ver, como el polo negativo no se mueve, porque también puede producirse cuando el imán se mueve, ¿sí? Y va cortando las líneas de aquí, pero eso no es el caso.
Y este es el que se mueve, el campo magnético aquí permanece constante y por lo tanto los polos igual permanecen constantes. Sigue siendo negativo acá y positivo acá. Si gira el campo magnético, ahí es otra cosa. Entonces se produce una corriente alterna. Como aquí, este es el campo magnético, como ustedes pueden ver, es de un imán permanente a sí mismo, tiene un polo norte, un polo sur, tiene dos polos, ¿no es cierto? Pero tiene 3 devanados en su estator, trifásicos, cada uno es una fase. Entonces, al girar el campo magnético va cortando las líneas de campo magnético y va generando voltaje en cada una de estas bobinas y entonces yo obtengo una corriente alterna trifásica. Esto es el principio para obtener la producción de corriente alterna y aquí se utiliza lo que se conoce un alternador o generador. Esta de aquí, este rotor, como pueden ver, se le conoce como rotor de polos salientes, porque los polos están salientes, ¿sí? Entonces, al girar el campo magnético, pues, primero le corto a la bobina con el polo norte, luego le corto con el polo sur y así a cada uno de estos de aquí. Entonces, por eso que aquí se produce una corriente alterna, porque aquí el que gira es el campo magnético a una velocidad angular W. Entre devanado y devanado aquí en el estator, si ven, digamos, existe físicamente están distribuidos a 120 grados del uno del otro. Por esa razón, entonces, también se producen los voltajes de línea, corrientes de línea, etcétera, etcétera, y están desfasados entre línea y línea los 120 grados. Bien, sigamos. Ahora, ¿por qué pasó esto rápido? Porque de cada uno de estos vamos a ver un capítulo nosotros. Estos recién son los conceptos fundamentales, ¿de acuerdo? No me voy a quedar a seguir explicando eso porque ya después vamos a ver un capítulo completo de generadores, de dínamos, de corriente continua, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay preguntas, podemos seguir adelante. Bien. Recordemos algo de física. Perdón. Y nosotros recordemos que la fuerza electromotriz es la que consigue separar cargas negativas, es decir, átomos con exceso de electrones, de átomos con déficit de electrones. Es decir, lo que se consigue es separar cargas negativas de cargas positivas. Bien, entonces las cargas positivas son átomos con falta de electrones. Y lo que se crea entonces es una diferencia de cargas o de tensión eléctrica que es capaz de hacer circular una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Aquí en la gráfica podemos ver que cuando movemos el conductor de forma perpendicular en el campo magnético permanente, porque aquí tenemos dos polos, un polo norte y un polo sur, este es un campo magnético. Las líneas de campo, ustedes saben muy bien que van desde el polo norte hacia el polo sur. Entonces, si yo muevo este conductor de manera perpendicular al campo, voy a producir yo una fuerza electromotriz. Ahora bien, como dice aquí, cuando movemos el conductor de forma perpendicular a un campo magnético, las cargas eléctricas se separan hacia ambos extremos. Las negativas vendrán hacia un lado y las positivas hacia otro lado. Se mueven hacia los extremos del conductor, produciéndose, por lo tanto, pues una diferencia de potencial en los extremos del hilo conductor. ¿Sí? Como se muestra aquí en la figura. Ese es un fenómeno de por qué se produce la fuerza electromotriz o se induce una fuerza electromotriz en un hilo conductor. Bien, hablemos del experimento, de la experiencia de Michael Faraday, que fue un físico alemán que descubrió algunas cosas interesantes del magnetismo y del electromagnetismo. Bien, entonces, para esta experiencia o experimento se necesita un imán, que en este caso tenemos aquí, polo norte, polo sur, tenemos un imán permanente,
una bobina, que son estos hilos conductores de aquí, de dos espiras, como pueden ver aquí, y un miliamperímetro. Ahora, este elemento de medición va a ser un miliamperímetro que va a medir corrientes de microamperios. Bien, entonces, este aparato de medida es muy sensible, se le llama también galvanómetro muchas veces, donde la aguja indicadora se mueve en los dos sentidos. En un lado de una escala y al otro lado, dependiendo de cómo esté circulando la corriente en la bobina. Si circula en un sentido, pues este medirá en un sentido, pase acá, porque el cero tiene en la parte central y medirá entonces corriente positiva. Y si no, medirá corriente negativa, porque mide hacia los dos lados. También se tiene una bobina, es esta bobina de aquí, que está suspendida entre los polos, y está dentro de los polos, pero yo les sostengo de alguna manera aquí, de tal manera que coincidan los hilos estos dentro del campo magnético de este imán. De manera pues que esta bobina pueda moverse y cortar las líneas de campo magnético. ¿Cómo es que pasa eso? Simplemente se mueven como un columpio, ¿no? Que van de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, este sentido, como este es un campo magnético fijo y permanente, entonces las líneas de este campo magnético van de polo norte a sur, cortan perpendicularmente este hilo conductor, produciéndose la circulación de una corriente eléctrica que va a ser medida por este aparato de medición. Eso es todo el fenómeno, no más que fenómeno, sino el experimento de Michael Faraday. Si movemos, dice el conductor, de tal manera que corte de forma perpendicular las líneas de campo, se puede observar la aguja del miliamperímetro, que se desvía hacia un lado durante el movimiento indicado, indicando que existe una circulación de corriente en la bobina. Si ahora movemos el hilo conductor en sentido contrario, pues la hoja del miliamperímetro también medirá o se desviará en el sentido contrario. Eso es todo lo que dice. ¿Qué más hablamos de aquí? Bien, de aquí pues se deduce que seguimos con el mismo experimento de Faraday. De aquí se deduce que cuando se mueven conductores de tal manera que corten perpendicularmente a las líneas de un campo magnético, se produce una fuerza electromotriz y se le conoce como una fuerza electromotriz inducida por este campo magnético en esta bobina. Si se cierra el circuito, aparece una corriente eléctrica. Claro, porque si el circuito se cierra, entonces circula una corriente. Si no se cierra, simplemente tengo un nivel de voltaje conocido como el voltaje en vacío entre los dos terminales de la espira o de la bobina. Al cerrar el circuito midiendo, entonces ahí va a circular una corriente. ¿Sí? También observamos que el sentido de la corriente depende del movimiento relativo de los conductores dentro del campo magnético o con respecto al campo magnético. Ahora bien, si movemos los conductores en sentido paralelo, es decir, de arriba hacia abajo, dentro del campo magnético, ¿no es cierto? Se puede observar que el miliamperímetro no va a medir nada porque no va a haber circulación de corriente, es decir, no están cortando de manera perpendicular a las líneas de campo magnético y los conductores. Por eso dice que no se puede observar ninguna medida en el miliamperímetro. Y también podemos observar que cuanto más rápido movamos la bobina, pero en este sentido, así, ¿no? No de arriba hacia abajo. Mientras más rápido movemos la bobina, mayores son los valores de corriente que podemos medir. De aquí, de toda esta habladuría que estamos diciendo ahorita, pues espero que se haya entendido, pero podemos deducir que solo se produce fuerza electromotriz en una bobina mientras los hilos conductores sean cortados por el campo magnético en forma perpendicular. Además de la fuerza electromotriz, depende también de la velocidad relativa de corte de los conductores.
Un momentito, por favor. Voy a cerrar la ventana porque afuera hay un bullón terrible. Profe, está apagado el micrófono, si es que está hablando.
Bien, señores, continuamos con la clase. Entonces, como podemos ver, de este experimento de Faraday, como dice aquí, se deduce que solo se produce fuerza electromotriz, es decir, una diferencia de potencial entre los terminales de una bobina, ¿no es cierto? Mientras los conductores corten el campo magnético en forma perpendicular. Además, pues, mientras más rápido sea esto, se muevan, la fuerza electromotriz también depende de la velocidad relativa de corte de los conductores. Respecto al campo magnético y al aumentar con la velocidad, y aumentan con la velocidad. También se observa aquí que si yo aumento el número de vueltas o de espiras, la fuerza electromotriz inducida será mayor, porque va a depender del número de espiras o de vueltas de la bobina. Lo mismo ocurre, en cambio, si aumentamos el nivel de inducción, es decir, el flujo magnético, ¿no es cierto? Aumentamos las líneas de campo magnético, por lo tanto, entonces también aumenta la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Entonces, esto es muy clarito aquí. Esto puede ser una pregunta de examen. Bien, veamos ahora algo de la ley de Lenz. O en qué sentido tenemos la fuerza electromotriz inducida. Y esto podemos determinarlo a través de la ley de Lenz, que se llama. La ley de Lenz, pues, como pueden ver aquí, indica que el sentido de la circulación de la corriente inducida en un hilo conductor es tal que tiene que oponerse a la causa que la produjo. Este es un principio general de la física, ¿no es cierto?, que es el principio de acción y reacción. Para determinar el sentido de la corriente, entonces, eso dice Fleming, ¿no? Que el sentido de circulación de la corriente eléctrica inducida en un hilo conductor o en una bobina es tal que se opone a la causa que lo produjo, que es del sentido de las líneas de campo magnético. Entonces, por eso dice que se oponen a las líneas de campo magnético. Bien. Para determinar el sentido de la corriente inducida en un conductor que se desplaza perpendicularmente dentro del seno de un campo magnético, resulta un tanto compleja la aplicación directa de la ley de Lenz. Es un poco complicado porque no vemos nosotros las líneas de campo magnético. Son invisibles, solo se sienten. Entonces, un método más sencillo es aplicar la regla de la mano derecha, conocido también como la regla de Fleming. Entonces, aquí la regla de la mano derecha, ustedes pueden ver aquí tenemos un campo magnético, ¿no es cierto? Las líneas de campo van desde el polo norte al polo sur y tenemos esta superficie de aquí. Y por eso es que aquí hay una inducción magnética que es en teslas, porque es el número de líneas de campo que ingresan sobre esta unidad de superficie. Entonces, si nosotros, digamos, apuntamos con el dedo índice, con el de la mano derecha, la dirección del campo magnético, es decir, que va de norte a sur, ¿no es cierto? Luego, el hilo conductor, si decimos que se mueve hacia arriba, entonces la fuerza electromotriz o la intensidad de corriente, pues circulará en dirección de la que indica el dedo, del corazón o el anular que se llama. Sí, así es básicamente la ley de la mano derecha para ver el sentido de circulación de la corriente eléctrica inducida en el hilo conductor. Entonces, se utiliza esta regla utilizando los 3 dedos de la mano derecha. Como se indica en esta figura de aquí, el pulgar se colocará en ángulo recto con respecto a la mano, en ángulo recto con respecto a la mano, o sea, hacia arriba en este caso, ¿no es cierto? Entonces el pulgar se colocará en ángulo recto con respecto al resto de la mano, indicando el sentido de desplazamiento del conductor.
El dedo índice se coloca perpendicular al pulgar, indicando el sentido, este indica el sentido de flujo del campo magnético, y el dedo del corazón o anular se coloca en forma perpendicular al plano formado por los dedos índice y pulgar. Este nos va a indicar entonces el sentido que toma en el que circula la corriente eléctrica inducida, que es el sentido convencional de la corriente. Al mover este hilo conductor hacia arriba, de acuerdo a cómo se indica con el hilo, con el dedo pulgar de la mano, dentro de este seno de este campo magnético. Entonces, esto es el sentido de circulación de la corriente. Bien. Hablando un poco más y resumiendo aquí, la ley de Faraday dice que cuando el flujo magnético concatenado por una espira varía, se genera en ella una fuerza electromotriz conocida como la fuerza electromotriz inducida, cuando el flujo magnético varía. ¿Cómo va a variar? Ya sea que aumente o disminuya o también se mueva, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa entonces, pero se induce una fuerza electromotriz conocida como fuerza electromotriz inducida. La variación, ¿qué puede, digamos, producir esta fuerza magnetomotriz o electromotriz inducida? La variación del flujo abarcado por la espira. Puede deberse entonces a tres causas la variación del flujo. La primera es una variación temporal del campo magnético, puede ser un campo electromagnético, ¿no es cierto? Entonces puede variar la corriente, qué sé yo, entonces es por una variación temporal del campo magnético en el que está inmersa la espira. Otra es la variación de la posición relativa de la espira dentro del campo magnético. Si va cambiando de posición, obviamente se encontrará con zonas de mayor densidad de líneas de campo magnético o menor. O la combinación de ambas, tanto la variación de la posición como la variación del campo magnético. Las dos también pueden combinarse para producir una variación del flujo magnético en la espira. ¿Sí? Y obviamente también variará la fuerza electromotriz inducida. Bien. En el año 1831 ya Michael Faraday sacó el concepto de la ley de inducción electromagnética y él dijo que el valor absoluto de la fuerza electromotriz, ¿y por qué absoluto? Porque estamos tomando solo el módulo, porque este puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si digamos, no se olviden que esto se dice el concepto de Lenz que se opone al efecto que lo causa. Entonces, si el uno va por el lado positivo, entonces el que se opone va en el lado negativo. Por eso habla aquí de un valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida. Está determinado por la velocidad de la variación del flujo que la genera. Velocidad de la variación del flujo. Eso depende del valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida. Otra forma otro concepto dice que la fuerza electromotriz inducida, eso dice también Faraday, ¿no es cierto? Dice que la fuerza electromotriz inducida debe ser tal que tienda a establecer una corriente por el circuito magnético cuya circulación se oponga a la variación del flujo que produce esta fuerza electromotriz. Bien, aquí están pues un par de gráficas. Estas gráficas es de una espira que se supone que no tiene resistencia eléctrica, aunque sí la tiene por más pequeña que sea, pero es ideal. Se dice que la resistencia eléctrica es 0. Sirve para digamos, determinar el sentido de la fuerza electromotriz inducida. Supuestamente tengo yo los terminales de esta bobina, los terminales A y B, y conecto, para cerrar el circuito, yo conecto una resistencia externa, que es esta de aquí. Entonces ahí sí, como cierro el circuito, entonces hay una circulación de corriente que viene desde el punto A hasta el punto B. Entonces aquí, si el flujo magnético, estas líneas del flujo magnético que están yendo de norte a sur, ¿no es cierto? Si este aumenta,
entonces la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque está aumentando. Si se mantiene constante, ahí no, a esa derivada es cero, porque se mantiene constante. Entonces, significa pues que este es el sentido de circulación del flujo magnético, por lo tanto, es la ley de la mano derecha, ¿no es cierto?, que dice que utilizando eso, que es el sentido en el cual haría que esta fuerza electromotriz inducida haría que circule una corriente por acá. La oposición al aumento de flujo magnético. Entonces, si este es el aumento de flujo magnético, la fuerza electromotriz inducida va, digamos, a oponerse. Entonces, la oposición al aumento de estas líneas de campo magnético va a estar reflejada en esta inducción magnética o diferencia de potencial entre los terminales A y B de esta bobina, que va a ser igual a la derivada del flujo con respecto a tiempo, y esta tiene que ser mayor que cero. Bien. Esto es bueno, es un circuito eléctrico con el cual nosotros podemos reemplazar esta bobina, ¿sí? Y también decimos que aquí, pues, la inducción, está la fuerza magnetomotriz, porque aunque es de una sola espira, ¿no es cierto? Es como que fuera una fuente de voltaje. Entonces, esto se comporta como una fuente de voltaje y que está conectada en sus terminales A y B a una resistencia externa. La corriente, por lo tanto, también va a ser mayor que cero. ¿Qué más? Aquí, en cambio, ¿qué pasa si disminuye? El flujo magnético sigue circulando por allá, pero como ven, aquí hay 4 líneas, digamos, y me parece que acá, caramba. Aquí hay 4 líneas. Entonces está mal, es el que disminuye, ¿no? No. Bueno, aquí es cuando disminuye. Entonces, cuando disminuye las líneas de campo magnético, el movimiento siempre es viene, digamos, ¿cuándo va a disminuir estas líneas de campo magnético? Verán, acá lo que me faltó explicarles, perdón, es que aquí, digamos, el campo magnético está acercándose a la bobina. Por lo tanto, aumenta las líneas de campo magnético. Por eso es el aumento de las líneas de campo magnético. Acá, en cambio, se alejan, pero siguen manteniendo el polo norte aquí. Al alejarse, obviamente, la densidad o la cantidad de estas líneas de campo magnético va a disminuir. Es decir, hay una disminución del flujo magnético. Y entonces esto se opone, en otras palabras, a lo que se dice a la disminución de campo magnético. Ahora bien, una cosita que quería hablar de ustedes. Una bobina está compuesta de muchas espiras. Para el ejemplo, pues aquí tenemos simplemente que tiene 4 espiras. En cada espira se forma, o nosotros tenemos una fuerza electromotriz, o más, sí, una F. Entonces, el voltaje o la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz inducida entre los terminales A y B de esta bobina va a ser a la sumatoria de las derivadas de cada uno de estas fuerzas magnetomotrices. Entonces, si todas las espiras concatenan el mismo flujo porque se supone que son iguales, entonces nosotros vamos a tener que estas fuerzas magnetomotrices, estas fuerzas van a ser F1 igual a F2 igual a F3 igual a F4 y va a ser eso igual a un valor F, pero si todos son iguales. Por lo tanto, estas F1 va a ser desde F1 hasta Fn, donde n va a ser el número de vueltas de la bobina. Entonces podemos escribir nosotros que la tensión o la fuerza electromotriz inducida en los terminales de esta bobina será igual a la derivada de N por F, donde N es el número de espiras y F son estas fuerzas magnetomotrices de aquí. Y esto es igual a N por la derivada de F con respecto a T. N es un valor constante y es el número de espiras. Bien. Pasemos a ver si nosotros tenemos, por ejemplo,
una bobina con N espiras, una resistencia R, y que está conectada a una fuerza de voltaje o a una fuente de tensión externa, como en este caso. Esta U positiva, este es B, como es minúscula, entonces significa que es variable en el tiempo, es una función del tiempo. Simplemente se pone más aquí porque acá en este lado está el potencial mayor, y para saber que la corriente está circulando, aunque es función del tiempo también, está circulando en este sentido desde A hasta el punto B. No nos olvidemos que esto es una bobina de N espiras y este es un flujo aquí, ¿sí? Un flujo magnético que produce una fuerza magnetomotriz. Bien, entonces yo puedo, digamos, representarle como que fuera, digamos, un circuito eléctrico. Este circuito magnético puedo sacar su equivalente eléctrico. U es lo mismo, es la misma tensión. En función del tiempo, la corriente va a ser la misma, los terminales los mismos. Pero esta bobina yo le puedo representar como una resistencia interna porque está hecho de material de cobre, ¿no es cierto? Y una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje es lo que nosotros decimos es la fuerza electromotriz inducida, que va a depender del número de vueltas por la derivada de F, que es la fuerza magnetomotriz. Esto es lo mismo que si yo digo que E, esta tensión inducida, es lo mismo que L. Esta L de aquí por la derivada de I con respecto a T. Entonces, fíjense, señores, que es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y L es el valor de la bobina en henrios, ¿sí? Entonces, un circuito magnético puedo yo representarlo como un circuito eléctrico y hacer el análisis, y va a ser mucho más fácil hacer el análisis eléctricamente. Bien. ¿Qué son las corrientes parásitas? Hemos venido hablando bastante nosotros de estas corrientes parásitas. Las corrientes parásitas son aquellas corrientes que circulan en el interior de un material magnético como consecuencia de ser, digamos, atravesadas por unas líneas de campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos que este es la sección transversal de un núcleo magnético, y este núcleo está atravesada por estas líneas, por este flujo magnético, ¿no es cierto? Por estas líneas de campo magnético. Esta es la sección transversal del núcleo. Entonces van a circular unas corrientes dentro de este núcleo conocidas como corrientes parásitas. Según la ley de Lenz, ¿no es cierto? Dice que reaccionan estas con el flujo, estas corrientes parásitas reaccionan con el flujo que las crea, reduciendo la inducción magnética y además ocasionan pérdidas y por lo tanto representan calentamiento. O sea, estas son, digamos, corrientes, pero estas corrientes al circular por aquí también generan un campo magnético que va a disminuir este flujo de campo magnético porque se va a oponer. Entonces, y eso es lo que sucede por estas corrientes parásitas, conocidas también como corrientes de Eddy o como corrientes de Foucault. Entonces, estas corrientes parásitas son corrientes no tan grandes, son pequeñas, sí, pero que circulan en el interior del material magnético de los núcleos magnéticos como consecuencia de ser atravesadas por las líneas de flujo de campo magnético. Las pérdidas entonces se conocen como pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas en el núcleo o pérdidas en el hierro. Por eso dice potencia, Fe es pérdida, potencia perdida en el hierro, es decir, en el núcleo magnético, que va a ser igual a sí mismo, muy parecida a la fórmula que vimos, las pérdidas que se producían por la curva de histéresis o del ciclo de histéresis. Va a ser igual a una constante K por la frecuencia al cuadrado y por el valor de la inducción magnética máxima, como dice aquí. Sus unidades de medida van a ser en vatios por kilogramo, depende del peso o de qué tan grande sea el núcleo magnético. K, este valor de K es
constante de los materiales de los cuales están construidos los núcleos magnéticos, que muchas veces nos da el fabricante en el catálogo del equipo que estamos usando o que vamos a comprar. Entonces, estas son las corrientes parásitas y eso sería. Ahora, mientras más grande es esta superficie, pues obviamente mayores van a ser las corrientes parásitas que circulen por ahí, por lo tanto, mayor calentamiento. Por esa razón, estos núcleos magnéticos nosotros los confeccionamos o los fabricamos a través del apilamiento de chapas magnéticas o de material magnético. Entonces, aquí está un ejemplo, aunque están bien grandes estos espesores, ¿no es cierto? Esta es una chapa magnética, esta también, pero estas que están en el intermedio son aislamiento entre las chapas magnéticas. Este aislamiento yo les había dicho que es una película que está pegada en una de las caras, que es en este caso aquí, de las chapas magnéticas. El espesor de esa película, fíjense que es 0.001 milímetros, es bien delgadito, pero al ponerle junto con la otra chapa, pues no, ahí no permite el contacto físico de las chapas, más bien lo que es un material aislante, es un aislamiento. Y por lo tanto, como estas chapas, fíjense que el grosor de estas chapas que yo les voy a apilar para hacer un núcleo, el espesor varía de 0.3 a 0.5 milímetros, de medio milímetro a 0.3 milímetros. Son bien delgaditas y por lo tanto las corrientes que van a ser atravesadas de estas pequeñas superficies, se puede decir, porque el espesor es muy pequeño, ¿no es cierto? Por las líneas de campo magnético, del flujo magnético, las corrientes que se van a establecer ahí, las corrientes parásitas van a ser muy pequeñas. Entonces, bien, los núcleos magnéticos de todas las máquinas, ya sea transformadores, motores, generadores, materiales o como se dice, pues núcleos magnéticos, etcétera, etcétera, se construyen con chapas apiladas y aisladas entre sí para evitar que estas corrientes parásitas sean muy grandes. Con esto hemos terminado, señores, el capítulo, ¿sí? Y voy aquí, a ver, ya. Hemos terminado, como les dije, pues el capítulo. Faltan 2 minutos que se termine la clase. Qué bueno, la próxima clase con ustedes es el día de mañana, ¿no? ¿O sí? Sí, profe. Vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Y con esos ejercicios que hagamos, ya pueden ustedes hacer el segundo deber, que tienen que subirme, no sé, ya voy a ver si es que es tiempo suficiente o hay que darles un poquito más de tiempo. Bien, les agradezco mucho su atención. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias, Enrique.